Estos cabrones de Audioguarida me suben el precio. Les voy a montar una huelga un día de estos a cagar las patas para abajo. Allah belanızı versin! Puedo elegir tacos online. Esto es una mierda. Si el Capitán Haddock estuviera aquí, la liaba parda. Sí, tanga de leopardo bien puesto. Sí. ¡Comenzamos! ¿Qué tal estoy? Vale, vamos allá. Ya lo dije en el otro vídeo, que grabé la semana pasada. Estoy atravesando una de esas etapas en la vida, a todos nos pasa. ¿Quién no se ha visto en esa situación, en ese trance? La vida está llena de clichés, la vida está llena de ciclos. La vida es, como decía Forrest Gump, cuando te pones un tanga de leopardo, nunca sabes qué mancha te va a tocar encima de las zonas pudiendas. Y entonces yo estoy atravesando una de esas etapas de la vida, que es una mancha de leopardo en el tanga, y dices, estoy, que me siento últimamente muy dos vías. Estuvo hace poco Javi Caballero, al que le mando un saludo, estuvo hace poco Javi en casa y pues estuvo escuchando de todo un poco. La verdad que fue un poco atropellado, porque es que en tan poco tiempo escuchó, y además mal ajustado. Javi, escuchaste el sistema K3 mal ajustado, que lo sepas. Todavía te va a gustar más cuando lo escuches bien ajustado. A lo que vamos. Martin Logan, Magnepan, JBL 4700, la Yamaha no nos dio tiempo y le dije, antes de marcharte, que en realidad no se marchaba, en realidad lo que íbamos a grabar una pequeña pieza, le dije, antes de que terminemos con todo este tinglado, tienes que escuchar el sistema K3, tienes que escuchar la JBL 708. Y a partir de ahí, empecé otra vez con el sistema K3 y a partir de ahí volví a encontrarme con esa bestia parda del audio que, aunque es profesional, es sumamente satisfactoria también en terreno de alta fidelidad, que son las 708P. La P obedece al nombre de Powered, que significa algo así como unicornio empoderado. No me gusta absolutamente nada esa palabra de empoderado, pero bueno, es un neologismo. Significa básicamente de activa. ¿Por qué es activa? Porque llevan su propia amplificación, no los restantes que veis. El caso, y no me enrollo más, es que hemos estado atravesando esa etapa de, y ahora pruebo esta, ahora pruebo la otra, estas que no son novedosas, pero para mí son nuevas, las Metadona, que son las LS50 de KEF, de ese desconocido fabricante que nadie conoce, que se llama KEF. Luego tenemos otros nada conocidos, JBL, que es una marca conocidísima en el mundo de las bebidas espirituosas, Justerian Brooks, también conocido como James Bullough Lansing, que fue su fundador, y ni más ni menos pues tenemos el modelo Classic 52, tenemos las Stage 130, y venga pruebas, y venga pruebas, y venga pruebas, y llegó un punto en que de repente me vi a mí mismo inmerso en ese mundo de las dos vías, y dije, coño, Bachibozux, como dijo el gran Capitán Haddock. Ya sé que esto lo estoy utilizando mucho en los últimos vídeos, pero es que yo soy muy del Capitán Haddock. Dije, pues hay que fastidiarse con el tema de las dos vías. Esto de las dos vías está desmintiéndose a sí mismo. Me explico, te explico. Siempre hemos dicho, no le puedes pedir a uno de estos, a este sí, porque es un 8 pulgadas el cabroncete de él, el malnacido, motherfucker, no le puedes pedir a ese sí, que haga todo al mismo tiempo, que reproduzca un grave poderoso, potente, con profundidad, con pegada, con slam, con mala leche, al esternón, bien dado, y que al mismo tiempo mantenga la compostura cuando pides grandes niveles de presión sonora. Hasta este pasa aprietos cuando empiezas a tirar millas. De hecho, últimamente lo estoy probando con el Acouphase E800, pero solo con el pre-amplificador del E800. Ya sabéis que Acouphase en sus amplificadores integrados, al menos en los más caros, tiene la posibilidad de utilizar el previo o la etapa por separado. Yo estoy utilizando ahora el E800 para las JBL 708, solo con preamplificador, por cacharrear, que no es necesario. Si yo realmente el sistema lo utilizo, como bien sabéis, generalmente con el previo de Passlabs XP22 o con el Macintosh C52 y los subwoofers de 18 pulgadas. Pero como me siento últimamente muy dos vías, pues lo que estoy haciendo es utilizar solo, exclusivamente, el 708 sin subwoofer, con
la QFS 800 a modo de preamplificador. Pero bueno, no me enrollo más con eso. Total, ¿qué dices tú? Las reinas siguen siendo, para mí, incontestable, fuera de toda duda, las 708p. Son magníficas, son excelentes, son para mí lo nunca visto. Es como una uña infinita que rasca y rasca y se adentra en la música. Es una claridad, es una transparencia que te abofetea. Ya sé que también utilizo mucho este símil. Si queréis, no te abofetea. Si queréis, directamente saca la navaja, plum, de muelle y te la clava en los higadillos, sin más contemplaciones. Es como Joe Pesci en aquella película, creo que era Casino, cuando agarra una pluma. Está en una escena de una barra, está con Robert De Niro, no sé si estaba en esa escena Sharon Stone, y de repente hay un tío que le está tocando las narices a Joe Pesci, que ya sabéis que es un personaje que tiene un temperamento bastante agresivo en la película. Y no sé, sea como sea, para proteger a su amigo, que creo que se llamaba Nicky, pero me puedo equivocar porque hablo de memoria, de repente agarra la pluma y se la clava al otro individuo, rollo estética setentera, gran película, Scorsese, si no me equivoco, aquí en la yugular. La yugular está aquí, lo que sea, aquí, en medio del cuello, en la mitad del medio, in the middle of the half del cuello. Pues eso es lo que hace la 708, que puede llegar a ser intimidatoria, hostil por momentos y puede que no sea para todos los gustos. Ahora bien, es una herramienta de estudio, es una herramienta de trabajo y como tal admite ecualización. Y con ecualización se pueden corregir todas esas cosas. De hecho, la propia caja incorpora sistemas de ecualización. Tiene sus propios filtros paramétricos que tú puedes trastear con el panel trasero que ahora no veis y puedes establecer filtros para atenuar esa agresividad en el momento en que interacciona con tu sala, etc. Eso no lo encontramos en ninguna de las restantes, salvo en la Classic L52, que ahí arriba, no sé si lo veréis, y arriba tiene un atenuador para poder tocar las frecuencias de high frequency level, como dice el propio fabricante. Pero bien, y a lo que íbamos, para no enrollarnos más. La reina sigue siendo la reina, pero ¿cómo situamos de repente todo esto? Ya hemos visto en otro vídeo cómo comparaban la L52 con la Stage 130. Pero es que además hace poco probé otro que me ha dejado jaw dropping, boquiabierto, que es la Meta, el S50 de KEF. Ya sabéis que KEF lleva muchísimo tiempo desarrollando la tecnología UniQ, también conocida como UniQ para los amigos que no saben hablar inglés como yo. Creo que esta es la 12ª generación de ese array en el que se implementa el Twitter dentro de la unidad de medios. Eso tiene sus ventajas. Además, también ha trabajado mucho la estructura, la morfología del Twitter para evitar resonancias. No es casual la flor que veis ahí con todos esos relieves, tiene toda una función. Y KEF, un fabricante que utiliza muy alta tecnología, quizás va más allá que JBL en este sentido, porque JBL suele utilizar recetas más tradicionales, más clásicas. Sería como un V8 americano frente a un 6 cilindros turbo, biturbo, con muchas válvulas, 24 válvulas, 4 válvulas por 6 serían 24 válvulas, doble turbo, vanos, etc. Frente al más sistema tradicional básico de un V8 con 6 litros de cubicaje, si queréis el modelo EMI. Ahí lo tenéis. Ese es el modelo de la receta, la factura de JBL frente a la neotecnología, el Neotec de, por ejemplo, KEF. Se parecen en un momento dado y he encontrado grandes semejanzas entre, por ejemplo, la Meta de KEF y el modelo superior. Aunque tampoco sería justo compararlos, no pretendo hacer una comparativa en este vídeo, simplemente quiero hacer una charla insustancial de lo que es el panorama actual de las dos vías y lo mucho que han mejorado. No sería justo compararlos porque no tienen el mismo precio. Quizás sería justa la comparación entre el modelo Classic y la Meta. La otra es un modelo de entrada que vaya tela como suena para ser un modelo de entrada. Tenéis su propio vídeo, no quiero ahora extenderme más sobre esto. Del mismo modo tenéis un vídeo de cada una, autónomo e independiente, con lo cual tampoco quiero extenderme porque ya habéis visto ahí las curvas, las gráficas, cómo rinden, los cortes de audio. Hoy voy a prescindir de todo eso. Entonces, tampoco sería justo decir, me gusta más esta, me gusta más la otra, sencillamente porque va mucho en función de los gustos, preferencias y además una cosa tenéis que tener clara y meridiana. Todas ellas son excelentes, no hay absolutamente ninguna mala. Te podrá gustar más o menos su impronta, su toque. Cada una destaca en algún aspecto, otras destacan en otro, pero de verdad son cajas extraordinarias y en alguna ocasión
sobre todo en el caso de la Stage 130, sobresaliente en la relación calidad-precio, allá donde las demás son muy buenas en la relación calidad-precio, porque son estos productos de audio de los que da gusto hablar, porque así no podéis decir que siempre saco productos caros. Si dejamos de un lado la 708, que es harina de otro costal, y que sigue siendo la reina, lo digo así, de Queen, el resto son productos de estos que dices, mira, hoy he sacado un producto de 300 euros en los vídeos, y hoy he sacado uno de 1000 euros, ya sé que 1000 euros es pasta, no digo yo que no, pero estoy sacando cosas más comedidas en términos económicos que sé que con un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo en función de la economía, el ámbito geográfico, sé que los audiófilos pueden llegar a ello y tener un producto con los que de verdad, como utilizo este símil muchas veces, jubilarse en esto del audio, aunque yo sé que los audiófilos no nos jubilamos fácilmente porque siempre estamos pensando más allá. La AKF es un producto más tecnología. La AKF es un producto más novedoso, más innovador, tanto en las formas como en el sonido, pero es un producto suave, es un producto revelador, detallado, es un producto con una gran escena sonora, algo que comparten todos los dos vías, porque generalmente los dos vías tienen esa capacidad mágica para desaparecer, como al igual que ocurre en los restantes casos, tienen esa capacidad para transmitir la percepción subjetiva, que no es real, de mucho grave, mucho poderío, que luego no es realmente así. En esto sí que tengo que decir que, por ejemplo, la KEF y la L52, que son primas hermanas de precio, repito, no me preguntéis porque no te voy a decir cuál me compraría yo, porque las mías son la L52, pero porque las compré antes o las tenía de antes, no porque las LS de KEF me gusten menos. Podría coexistir cada una o una y la otra perfectamente. No es una mejor que la otra, repito, no es mejor una que la otra. Y sin embargo te digo que ambas se diferencian, aquí sí, y esto puede ser un punto decisivo a la hora de comprar, porque mientras la KEF es, al igual que la Stage, ese producto que pretende ir más allá en el grave y tiene cierta tendencia a enfatizar, tiene tiene una cierta curva en forma de sonrisa, pero solamente en la parte de abajo, sería un labio para arriba, el otro así. En la zona baja tiene un cierto énfasis que transmite la sensación de tener más grave del que realmente tiene, algo que comparte con la Stage. En cambio, con la L52 no nos encontramos con esa tendencia a la curva en forma de sonrisa en la zona de abajo, no en la zona de arriba. Aunque curiosamente sí que es verdad que esa curva en plena sonrisa sí que la tiene la Stage 130, porque la Stage 130 también tiene un pico, un realce en la zona de 15.000 Hz. Pero bueno, no me enredo mucho. Hablo ahora de lo que es el grave. Tanto la KEF LS50 Meta como en el caso de la Stage, abajo transmiten la sensación de tener más pegada y más bajada de la que realmente tienen. Es una percepción puramente subjetiva. Ya digo, es un tuneo que han conseguido haciendo una curva de forma tal que la zona baja tenga más énfasis, a diferencia, y aquí es donde empecé hace un minuto a hablar, que luego decís que soy un charlatán y con razón, a diferencia, y ese punto claro de diferencia, con la L52 de JBL, que en ningún momento pretende hacer ese exceso o ese ejercicio de sacar pecho, musculatura abajo, sino que dice, hasta aquí. No se trata de ser más o menos honesto, no se trata de engañar, no se trata simplemente de un ejercicio de decir, troncilla, mire lo que estás haciendo. No. Se trata de que la L52 dice, yo soy lo que soy. No voy a dar más grave. Voy a llegar hasta aquí y hasta aquí lo hago y hasta aquí lo hago excepcionalmente bien, pero por debajo de esto no va a haber nada más. Porque lo que te ofrezco, eso sí, a partir de ese momento, hasta donde llego, lo hago muy planito y lo hago con ausencia de distorsión y lo hago sin sentirme forzada. No ocurre con la KEF LS50 Meta ni ocurre con la Stage 130. Las otras dos, en cambio, hacen ese sacrificio, transmiten esa sensación de mayor pegada, de mayor extensión, que realmente no es tal, es un mayor énfasis subjetivo, pero sí que hace que efectivamente a veces digas tú, la leche, vaya grave que tiene, no me lo creo, ¿cómo puede pegar tanto? Pero sabes que es simplemente la curva, que lo han hecho así, lo han tuneado. Le han metido el turbo, en definitiva, no han buscado la factura sencilla, simple, del gran bloque de motor V8 con 5.000 o 6.000 centímetros cúbicos. Las otras serían turbo, para que nos entendamos. Satisfactorias, las unas y las otras. Impresionantes, todas ellas buenísimas, realmente sí. Algunas con una relación calidad-precio mejor, como decía en el caso de la Stage, que es sobresaliente de las otras, muy buenas, y alguna realmente desbordante, es intimidatoria, es una fiera, no sé, lo más, pero que ya se sitúa en otra categoría. Hay otras muchas cosas, os invito a que veáis la lista de componentes recomendados de Audio Guarida, porque ahí vais a poder ver cómo se sitúan en un posicionamiento que va a ser realmente difícil. Igual voy a tardar en hacer la lista, porque esto me lo tengo que pensar muy mucho, porque ojo, a ver cómo sitúas en un posicionamiento cuando tenemos estos grandes niveles. Y es que las dos vías, sin duda, cada vez son mejores, no sé cómo lo consiguen, o he sido yo el que he cambiado de percepción de las dos vías,
o es que realmente aquí está habiendo un avance y un desarrollo, no lo sé. Sea como sea, entiendo que estos productos puedan tener tanta venta porque son muy satisfactorios. Muchas gracias por vuestra atención. Oye, y darle al like.